Vamos a centrarnos en la palabra. Yo quiero que nosotros hoy podamos centrarnos en la palabra. Voy a estar leyendo un texto que encontramos en Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y que este libro o este pasaje que vamos a leer tiene mucho que ver con todo lo que Dios está hablándonos y ha empezado a manifestar como deseo, como voluntad suya para este año 2026. Recibimos en enero, el primer domingo de enero, recibimos una palabra que como cada año es una palabra que intentamos que sirva y que sea una guía para nosotros. ¿Por qué digo intentamos? Porque una cosa es recibirlo y otra cosa es que realmente lo que recibimos sea una realidad también en nuestras vidas. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra de Dios, todos tenemos alcance y acceso a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no tiene la misma autoridad o el mismo poder transformador en todas las vidas, por una razón muy sencilla. Porque esta palabra depende de la actitud que yo tenga en mi corazón. Puedo llenar mi cabeza de teoría, puedo predicar o exclamar versículos de memoria de una forma ágil, certera, pero no significa nada si esa palabra que sale de mi boca primero no ha llegado al corazón y ha producido el fruto por el cual Dios la envió. De eso se trata. Por eso venimos aquí un domingo como este. En algunos casos puede que exista una sensación y es: voy al domingo para que me solucionen los problemas. Te voy a decir algo: nosotros no podemos solucionar tus problemas, ¿lo sabías? Ya noto la cara de aflicción de alguno. Bueno, es que es así, porque tus problemas son tuyos. Lo que nosotros hacemos es meditar en la palabra para que la palabra nos guíe, nos enseñe, y ahí, en comunión con Dios, nosotros podamos encontrar respuesta a aquellas cuestiones que nosotros necesitamos resolver también en nuestra vida. Y la palabra de este año nos habla precisamente de eso, de ir hacia lo nuevo de Dios. Y cuando hablamos de lo nuevo de Dios, la palabra de Dios nos enseña que no hay nada nuevo bajo el cielo, no hay nada nuevo bajo el sol. Es decir, que todo lo que ya nosotros estamos viviendo, ya alguien lo vivió. Lo que pasa es que cuando Dios habla de algo nuevo, cuando Dios se está refiriendo a que Él hace cosa nueva, que Él está haciendo algo nuevo, que Él está obrando de una manera en la que para nosotros es novedoso. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hemos oído, pero nunca lo hemos experimentado. A lo mejor tú eres de los que lleva mucho tiempo asistiendo a los cultos y ya estás escuchando de un Dios de poder, pero nunca has experimentado el poder de ese Dios. A lo mejor eres de los que está aquí y sabes, porque has escuchado o porque lo has visto en otros, el poder restaurador de Dios en una familia. Pero a lo mejor nunca lo has experimentado o tal vez lo estás necesitando ahora en este momento. Que Dios ministre ese poder restaurador. Pues eso es lo nuevo para tu vida. Es todo aquello que tiene que ver con el propósito y con el plan de Dios para contigo. Es todo aquello que tiene que ver con todas las promesas de Dios que encontramos en la palabra. Promesas que son para todos, pero que solamente están al alcance de aquellos que están por la labor de obtener esas promesas. Y de eso es de lo que se trata el mensaje de hoy. Porque la palabra nos está hablando y nos decía desde el primer momento en Isaías 43, versos 18-19, que nosotros tenemos que ser capaces. Dios le dice a su pueblo, le dice algo que es una realidad también para nosotros. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y dice: he aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis?
Y añade y dice, yo abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad o en la tierra árida, donde no hay nada. Dios le está diciendo a su pueblo, yo tengo poder para que donde no hay, haya. Dios no tiene límites. Lo hemos cantado, lo hemos dicho, pero ahora tenemos que experimentarlo. Y de eso es de lo que se trata. Si tú has llegado hasta aquí y llevas el tiempo que lleves en la presencia del Señor, en los caminos del Señor, no importa tanto para Dios. Eso es lo que Él nos quiere decir. No es tan trascendental lo que fuimos, lo que hicimos, para bien o para mal, porque lo que nosotros vamos a empezar a experimentar de parte de Dios tiene que ver con lo que Él ahora quiere hacer. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto nuestro, porque hay muchas cosas de nuestro pasado, hay cosas de atrás que nos condicionan continuamente. Escuchadme, para bien o para mal. Algunos están aferrados, atados a algo que experimentaron hace muchísimos años, muy bueno, pero que nunca más lo han vuelto a experimentar. Y están atados y están siempre añorando, deseando, recordando, ay, me acuerdo de esos tiempos, ay, qué maravilloso, ay, si volvieran. Pues Dios quiere que tú entiendas que Él hace algo nuevo y que pronto saldrá a la luz y que nosotros tenemos que estar en la condición adecuada, porque si no, cuando salga a la luz, no lo conoceremos. No nos enteraremos. Por eso a algunos les llueve las bendiciones a un lado, al otro, y no entienden nada, no disciernen nada, no ven nada. ¿Por qué? Porque están atados a una realidad del pasado. Insisto, sea buena o sea mala. Y yo quiero hablaros de un hombre que experimentó un cambio profundo, porque si no hay cambio en nosotros, si no hay realmente una capacidad de salir de esa influencia de nuestro pasado para poder proyectarnos a lo nuevo de Dios, si no somos capaces de salir de esa situación, es imposible, hermanos. Acordaos de esto, Dios no va a echar vino nuevo en odre viejo, porque dijo Jesús, nuestro Señor, que el vino nuevo rompe el odre viejo. Ni tampoco Dios va a poner parches, porque Jesús dijo, no es correcto en un vestido viejo poner parche, un parche de tela nueva, porque el parche terminará también tirando y rompiendo el vestido. ¿Sabéis qué significa eso? Que o cambiamos y somos capaces de recibir lo nuevo de Dios, o lo nuevo de Dios pasará y no lo conoceremos, no lo veremos, y pasará un año más o todos los años que pasen, y siempre con la esperanza de recibir algo que nunca vamos a recibir porque no estamos en condiciones de recibirlo. Y yo quiero hablaros de un hombre que tuvo que ser cambiado por Dios para poder recibir lo que Dios tenía para con él. Por eso hablaba de Génesis. Y en Génesis, en el capítulo 32, encontramos un texto que tiene que ver con un hombre que recibió una promesa de Dios. Este hombre se llamaba Jacob. Jacob era nieto de Abraham. Abraham fue llamado por Dios para convertirse en una gran nación, para traer bendición sobre todas las familias de la tierra. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa que tenía un efecto generacional, porque la promesa tenía que ver con lo que vendría, no solamente con él. Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces esa promesa no podía terminar con la muerte de Abraham. Esa promesa continuaba con el hijo de Abraham, que era Isaac. Pero esa promesa tenía que continuar con los hijos de Isaac. Y aquí encontramos a Jacob. Jacob, uno de los hijos de Isaac, nieto de Abraham. Un hombre que nació
en unas condiciones determinadas porque él era mellizo, gemelo, más que gemelo, mellizo con su hermano Esaú. Y cuando nace, Dios trajo una promesa para Jacob y dijo que la bendición de Abraham estaría en Jacob y que Jacob sería el que iba a continuar esa saga, por así decirlo, de bendición de generación en generación para que la bendición de Dios se cumpliera. Eran dos hermanos, Esaú y Jacob. Eran muy distintos. Esaú era un hombre de campo, un hombre que se desarrollaba muy bien en el entorno en el que se estaba criando. Dice la palabra y lo describe de esa forma. Un hombre que incluso, ¿verdad? No, era velludo, dice. Como diríamos nosotros, es un hombre de pelo en pecho, ¿no? Sin embargo, Jacob era quieto, quedado, más tímido, más introvertido. No tenía tanto pelo como tenía Esaú. Y dice la Biblia que Isaac, el padre de Jacob, tenía un preferido entre los dos hermanos. Estaba Jacob y estaba Esaú. Pues el papá tenía un preferido. El preferido era Esaú. Él se le llenaba la boca cuando hablaba de su hijo Esaú. Sin embargo, su hijo Jacob no era el preferido de su padre. El primogénito, el primero era Esaú. Fue el primero que salió. Y la promesa debía ir sobre Esaú. Pero Dios había dicho que la promesa iba a ir sobre Jacob. Pero legalmente no tenía que ser así. Entonces ahí había un conflicto. Y de la misma forma que Esaú tenía a su padre como aliado y su padre lo veía a él como el mejor, como el preferido, contento estaba de tener un hijo como ese. Por el otro lado, no estaba muy orgulloso de Jacob. Sin embargo, su mamá sí. Su mamá estaba contento con Jacob. Dice, este es mi niño. ¿No? Y a veces pasa en los hogares, ¿o no? Cuando hay varios hermanos y demás, los padres queremos que tratarles a todos por igual y demás, pero a veces no nos damos cuenta y puede parecer como que alguno es un poquito más preferido que otro. Y te puedo asegurar que aquí no era por error, era intencionadamente. A Isaac se le llenaba la boca con Esaú. Decía, ay, hijo mío, y maravilloso. Y entonces Jacob lleva una serie de situaciones en su vida que le llevan a cometer ciertos errores que cuando nosotros los analizamos nos damos cuenta que son errores muy parecidos a los que solemos cometer. Mirad, Jacob se sentía despreciado por su padre. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido despreciado. ¿Te has sentido ninguneado, menospreciado? ¿O te has sentido como que otros estaban por encima tuyo a la hora de escoger o de ser escogidos? Pues Jacob estaba así. Jacob, en ese anhelo y en ese deseo de ser bendecido, porque Jacob no era diferente de nosotros. ¿Cuántos de los que estáis aquí queréis ser bendecidos por Dios? Amén. Bueno, Jacob, el problema de Jacob es que esa bendición que Dios había dicho que le iba a tener, él dice, yo la voy a obtener por mis medios. Y entonces engañó a su hermano Esaú. Es cierto que Esaú iba muy confiado, muy fiado, ¿verdad? Y Esaú, como decimos nosotros, iba sobrado. Y entonces salió a cazar, le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Pero fijaos la astucia de este Jacob, que maquinó todo para quedarse con la primogenitura. ¿Por qué? Porque Jacob quería una bendición a toda costa. No se sentía bendecido.
No sentía la bendición ni de su casa ni de Dios sobre su vida. A la vez se juntó su mamá, porque su mamá, a veces las mamás, ¿verdad?, son una bendición, ¿no? No voy a decir mucho porque hay muchas madres aquí, luego no sé si saldré vivo, ¿vale? Pero a veces las mamás manipulan ciertas cositas. Y entonces llegó un momento que el papá de Jacob estaba ciego, ya estaba a punto de morir, y dice, bueno, lo llama a Esaú y le dice, hijo mío, ve a buscar una presa por ahí, prepárame un guiso como los que tú preparas, y así luego te bendigo. Y salió Esaú, pero ahí estaba la mamá escuchando todo. Dice, Jacob, ven, 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 que este es el momento. Tu padre ya no se entera de nada, está ciego, es el momento de que te bendiga. Ve, cógeme un cabrito de ahí de la manada, tal, yo lo voy a preparar como le gusta a tu padre. Porque tu padre espera que tu hermano se presente. Y entonces Jacob dice, ya mamá, pero el otro tiene pelo, un manojo de pelo en los brazos. Y cuando se me acerque, me toque, si yo tengo la piel como de un niño. Dice, no te preocupes. Y lo cubrió, le cubrió los brazos con unas pieles como de cabra. Ya tenía pelo Esaú, pero le cubrió, le puso la ropa de Esaú. Lo estaba sustituyendo. Lo estaba sustituyendo. Y cuando entra, le miente. ¿Por qué le mintió? Porque su mamá le dijo, ve, haz esto. Y él empujado así, vale mamá. Y lo hizo. Y fue engañado. Y eso produjo un odio tremendo en su hermano, al punto que le dijo, te digo algo, y esto te lo prometo, te voy a matar. No te voy a tocar ahora porque nuestro padre todavía está vivo, pero me voy a cargar tu vida. Lo que hiciste no es correcto. Imagínate, Jacob engañó a su padre, engañó a su hermano y se estaba engañando a sí mismo, porque él pensaba que ese era el camino de obtener la bendición de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que su hermano le dijo que lo iba a matar. Y ahí entra otra vez la mamá. Hijo, escuchado lo que te ha dicho tu hermano, anda, corre, vete lejos de aquí a la familia que tenemos allá, te van a recibir y demás. Y bueno, ahí empieza la realidad de Jacob a vivir, a luchar. Se encuentra con el que va a ser su suegro, con Labán, y también se encuentra con uno del mismo calibre que él. Le pagaron con la misma moneda. Le dice, ay, yo quiero trabajar por tu hija, por la guapa, 7 años. Y entonces dice, vale, tú trabajas por la guapa 7 años. Y cuando llegó el momento, metió a la fea. Vamos a decir, queda feo decir eso. Metió a la simpática. La otra era guapa y esta era simpática. Y la metió. Y cuando sale al otro día, Jacob dice, me has engañado. Estaba recogiendo lo que había sembrado. Entonces dice, trabájame otros 7 años más y te doy a la otra. 14 años trabajando para su suegro. Luego el suegro le dice, bueno, ya llega el momento, le dice él, me voy a ir, y le dice el suegro, ya, pero ¿por qué te vas? Y le quería dejar sin nada. Dios le empieza a bendecir. En definitiva, tuvo que salir huyendo. Y uno dice, pero ¿por qué Jacob tuvo que vivir con eso si había promesa de bendición sobre su vida? Si Dios había dicho que le iba a bendecir. Y la respuesta es muy sencilla, porque la bendición de Dios no se obtiene por métodos humanos. Y esa era la estrategia. Jacob se movía en su carne, en sus habilidades, hasta que llegó un momento en su vida que tuvo que salir huyendo de su casa primero, luego de la casa de su suegro. Y llega el momento, fijaos todo esto para que entendáis lo que voy a leer ahora.
Génesis capítulo 32, verso 22. Este momento describe el momento clave y crucial de la vida de Jacob, de la vida de este hombre que su nombre significa suplantador o el que suplanta o el que empuja para ocupar el lugar de otro. Eso es lo que significa su nombre. Jacob representa lo que él era. Su nombre representaba el comportamiento, describía el corazón y el comportamiento de este hombre. Alguien que era un suplantador, suplantó a su hermano quitándole la primogenitura, suplantó a su hermano allí delante de su padre y él estaba marcado por esa realidad. Y el tema es que Dios, que había prometido que iba a traer promesas sobre él y que la promesa de Abraham iba a continuar a través de él, no podía dejar que Jacob no fuese aquel que debía o que podía recibir la bendición. ¿A qué me estoy refiriendo? Que la bendición de Dios, las promesas de Dios no caen sobre cualquiera de cualquier forma. Las promesas están, pero Dios necesita que nosotros estemos en condiciones de poder recibirlas. Y eso era lo que le pasaba a Jacob. Por eso este es el momento clave. ¿Por qué? Porque llega un momento que cuando él sale de la casa de su suegro, huye, va caminando con todas sus familias, con todos sus ganados, sus hijos, y llega un momento que vienen sus criados y le dicen: Jacob, se acabó. Hemos visto a tu hermano Esaú que viene con hombres de guerra a tu encuentro. Y ahí Jacob se acordó y dijo: mi hermano no se ha olvidado. Mi hermano no sabía que el tiempo lo cura todo. No, porque algunos son así. No, hermano, no pasa nada. Tenemos un conflicto, no lo vamos a arreglar porque el tiempo lo cura todo. Pregúntale a Jacob. Salió Esaú para cargárselo. Y entonces Saúl empezó otra vez con sus maquinaciones, dividió a su gente, un grupo por un lado, el otro por el otro, porque si alcanza uno los mata, por lo menos que los otros se salven. O sea, toda su maquinación ahí constantemente. Hasta que llega un momento crucial, y es ese momento el que todos debemos tener en nuestra vida. A veces es uno que nos cambia para siempre, pero hay veces que son muchos momentos en nuestra vida que necesitamos ser cambiados. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tuvimos un encuentro de cambio y transformación, pero algunos se han quedado allí y necesitan tener otro encuentro de cambio y de transformación en su vida, como lo tuvo Jacob. Por eso dice la palabra: se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta cuando ya empezaba a amanecer. Y cuando el varón que luchaba con Jacob vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque ya está amaneciendo, ya raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. ¿Qué cosa dice? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué dice tu Biblia? Y has vencido. Entonces Jacob le preguntó:
y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y añade: por eso los hijos de Israel hasta el día de hoy. Bueno, ya explico un poquito. Pero aquí la clave está en que Jacob recibió una bendición porque fue capaz de prevalecer en una lucha que es de carácter espiritual. Y ahora yo te voy a explicar por qué de carácter espiritual. Y salió vencedor. Por eso el mensaje lleva un título. Este mensaje yo le he puesto un título. ¿Sabes cuál es? No te rindas. No te rindas. No te rindas. Dios dijo, Dios prometió, no te rindas, porque Dios lo hará. Dios nos dice: he aquí yo hago cosa nueva, no te rindas. Él hará cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Pero para llegar hasta ese punto, nosotros tenemos que entender que Dios tiene que librarnos de ese pasado. La bendición que recibió Jacob fue una bendición que venía de Dios, pero que rompía lo que él era, que cambió la realidad de Jacob para que Jacob fuese capaz de recibir la promesa de Dios para con su vida. Y claro, Jacob recibió esa promesa porque él fue capaz de dar unos pasos apropiados. Que eso es también insisto, el problema que a veces tenemos. Nosotros pensamos a veces que por repetir las promesas de Dios, las mismas se van a cumplir. No es así, porque las promesas están, pero si no estamos y no somos odres nuevos, esas promesas no se van a cumplir. Y Jacob tenía la promesa, pero Jacob luchó con sus fuerzas, Jacob trabajó con sus medios, trabajó e hizo lo que a él mejor le parecía para obtener algo que venía de Dios y que Dios era el que se lo tenía que dar. No era Jacob el que lo tenía que ganar, era Dios quien se lo tenía que dar. Y entonces llega el momento en el que él tiene que luchar con un varón. Y el tema aquí no es la lucha tanto de Jacob, sino con quién lucha. ¿Quién era ese varón con el que luchó Jacob? Porque no era un hombre cualquiera. En Oseas capítulo 12, versos 3 al 5 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de Jacob. Y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Este ángel es lo que teológicamente nosotros le llamamos el ángel de Jehová. Era una teofanía. Una teofanía es una manifestación corpórea de Dios. Y Dios lo hacía de esa forma porque era la forma en la que la persona con la que tenía que enfrentarse o la que tenía que bendecir tenía que entender el nivel de conflicto y de lucha espiritual a la que tenía que meterse. Está hablando del ángel. ¿Y por qué decimos que es el ángel? Y bueno, porque dice en el verso 32-30, en el verso 30 del capítulo 32, dice: vi a Dios cara a cara. Además, este ángel
decimos que es el ángel de Jehová? Porque hizo cosas que solamente Dios puede hacer. Como por ejemplo, cambiar el nombre de Jacob. Le dijo, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino que se llamará Israel. El único que puede cambiar nuestra realidad es Dios. Además le da una bendición que es sobrenatural. Y cuando Oseas dice, claro, que este ángel, Jehová es su nombre, es Dios el nombre. Y entonces yo quiero que nos centremos por un momento. La lucha de Jacob no fue con las circunstancias, no fue con el hombre, no fue de carácter humano. La lucha de Jacob fue de carácter espiritual. Mira al que tienes a tu lado y dile, hermano, es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Dile, zarandéalo ahí. Fue una lucha espiritual. Jacob recibió bendición porque peleó espiritualmente, peleó con Dios. Desde luego algunos pueden decir, pero a ver, Dios no es todopoderoso. Dios estaba en ese nivel en el que lo llevó a Jacob al límite. Al límite. Dios tenía que hacer que Jacob cruzara ese límite. Que Jacob fuera capaz de vencer, no con sus estrategias y sus medios, sino que fuera capaz de vencer en unas condiciones totalmente diferentes a las que él se movía. Y la lucha espiritual a la que nosotros nos tenemos que incluir o involucrar constantemente es esa lucha que surge cuando estamos de rodillas, orando, clamando, intercediendo a Dios. Porque Dios dice, yo te voy a bendecir. Pero dice, pídemelo. Ay, Señor, bendíceme. No me alcanza. No me alcanza. ¿Seguro que quieres que te bendiga? Sí, tú sabes. No. Estoy viendo tu corazón. No lo veo. No estás convencido. No lo quieres. ¿Realmente quieres lo nuevo? Sí, Padre amado, yo quiero lo nuevo. Que va, no sabes ni lo que quiero para tu vida. Tienes que pelear. Tienes que luchar. Tienes que convencerme. Esto era lo que estaba haciendo Dios con Jacob. Convénceme, Jacob, de que tú eres digno de continuar con la herencia de tu abuelo, Abraham. Convénceme. Muéstrame y demuéstrame que puedo depositar toda la promesa que yo le hice a tu abuelo, que la puedo depositar sobre ti. Por eso empieza a desatarse una lucha espiritual, una batalla espiritual, que es exactamente la misma que nosotros tenemos que llevar adelante si queremos obtener ese cambio, esa transformación de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros entramos en eso, tenemos que entender que esa lucha espiritual, esa oración, no se puede hacer de cualquier forma. Hay 3 ingredientes que no pueden faltar en nuestra oración, en una oración transformadora, en una oración que cambia. ¿Tú quieres ser de los que son cambiados por Dios o cambiados por el sistema? Bueno, ya los he liado. Estoy convencido de que tú quieres que Dios te cambie. A veces cambiamos por lo que dice el hombre. Hermano, usted tiene que hacer así, vístase así, póngase la corbatacita, y lo hacemos, pero en el fondo el corazón sigue siendo igual. Pero es Dios el que interviene en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Esa oración, ese clamor, tiene que tener 3 ingredientes. Primero, decisión. No puedes entrar en esta batalla espiritual si no estás decidido a entrar. Aquí vemos que Jacob se quedó solo. Vamos a hacer un poco así de ejercicio de la imaginación. Jacob dijo, venga, iros para allá, que ahora me voy a partir la cara con este. Estuvo decidido.
¿Sabéis por qué algunos no reciben? Porque oran sin decisión. Oran por impulsos. Oran más por necesidad que por la decisión firme de obtener lo que Dios les ha prometido. Entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? Yo tengo para ti familia de bendición. Amén, amén. ¿Tengo que orar por mi familia? Oh, qué pesadez. Nos falta decisión. Y si tú no estás decidido a pelear por tu vida, no le pidas a otros que peleen por ti. ¿Me estás entendiendo, verdad? Esto es una decisión tuya. No le pidas a otros que peleen por ti. Lo más fácil es esto. Jacob podría haber dicho que ese es el problema, ¿verdad? Podría haber dicho, ay, bueno, Señor, si tú me amas, ya lo cumplirás, ya lo harás. No, él estuvo dispuesto y se quedó solo. Entiende bien esto. Estás solo. Tú estás solo en esta lucha espiritual. Los demás podemos animarte. Si hubiéramos estado allí, ¿verdad? Al lado de Jacob, le hubiéramos dicho, venga Jacob, venga, tú puedes, ánimo. Pero no nos podíamos meter en esa batalla. ¿Es así o no es así? Entonces a veces vamos, ay hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y yo pregunto, ¿y usted ora por usted? Porque esa es la clave. La decisión. Segundo, persistencia. Fijaos qué fuerte que el ángel de Jehová, este varón, vio que ya la lucha se estaba prolongando y lo probó. Y le dice, déjame. Jacob lo podría haber dejado, pero Jacob le dijo, no te voy a dejar. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo cambia la realidad? Él insistió, perseveró. Y le dice, no, yo no te voy a dejar. ¿Sabéis por qué? Porque aquí viene el tercer ingrediente y es claridad de lo que se quiere recibir. Tenía claro lo que se quería recibir, la bendición. Dice, yo no te voy a dejar hasta que yo no reciba la bendición. Esa es la realidad a la que nosotros nos tenemos que enfrentar día a día. Nos quejamos de la vida miserable espiritual que llevamos. Le echamos la culpa a todo el mundo. Pero la lucha es nuestra. La batalla es nuestra. La convicción tiene que venir en nuestro corazón. La perseverancia tiene que estar en nuestra vida. Y la claridad de lo que queremos la tenemos que tener nosotros. Yo soy el que tengo que tener claro lo que Dios quiere para mi vida. Yo no puedo pararme aquí, hermano, y decir, a ver, hermano, vosotros qué pensáis que Dios quiere para mí. Y alguno me dirá una cosa, otros otra. No, Dios me ha dicho algo. Dios quiere cumplir su promesa y yo lo tengo que tener claro. Yo soy el que lo tiene que tener claro. Y ahí entramos en un tiempo de oración muy diferente, donde ya no nos condiciona el tiempo, donde no nos condiciona nuestro estado de ánimo. Donde ya no estamos condicionados, el que dijo, no lo dijo. La única condición o el único condicionante es saber que Dios tiene algo y que Dios lo va a cumplir porque Dios es fiel para hacerlo. Y Jacob peleó y persistió porque tenía claro lo que quería. Yo quiero la bendición. Yo quiero, no te voy a dejar, no te dejaré si no me bendices. Entonces necesitamos entrar en esa lucha. Luchar por ese cambio. Luchar por el cambio es lo primero que Jacob hizo. Se metió en la lucha. Pero dentro de esa lucha hay otras cosas que debemos hacer. Y aquí está lo segundo. Y es reconocer en realidad quiénes somos. Dice en el verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob no le dijo, bueno, soy el ungido de Jehová, nieto de Abraham, hijo de Isaac, portador de la promesa eterna, de cuando Dios le llamó a mi abuelo y que deje la tierra y tim, pam. Se podría haber presentado así, ¿verdad?
y te deja con una espiritualidad, con una sensación de decir, oh, este tío es grande. No, ¿sabéis lo que hizo Jacob? Le dijo, cuando le pregunta el ángel, ¿cuál es tu nombre? Le dice, mi nombre es el suplantador. Mi nombre es el que mete la pata engañando a otros, el engañador, el suplantador. Ese soy yo. ¿Sabéis lo que estaba haciendo Jacob? Estaba reconociendo realmente quién era él. Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Nosotros no somos conscientes siempre de quiénes somos y de nuestra propia realidad. Fijaros que la realidad de Jacob podría haberle llevado a lo que a muchos nos lleva, a la tendencia natural, como por ejemplo la tendencia natural de no ver lo que es o lo que somos en realidad. ¿Qué es lo que pasa con esto? El que no es consciente de quién es, de sus fallos, de sus errores, de sus limitaciones y de su carencia, siempre está pensando que está en un nivel que no es real. Y siempre se frustra porque espera algo conforme al nivel que cree que tiene, pero en realidad Dios no se lo puede dar porque el nivel es diferente. Pienso que estoy aquí, pero Dios dice, no, tú estás aquí. Tú estás aquí. Y Jacob podría haber caído en ese engaño. Jacob podría haber dicho, a ver, Dios me bendijo cuando estuvo en la casa de su suegro. Claro que Dios le bendijo, pero ese no era el nivel de bendición que Dios quería para él. Era mucho más grande. Claro que Dios le prosperó. Y algunos se esconden por eso. Mira, yo tengo ministerio, yo tengo esto, hago lo otro, vengo aquí, hago allá, esto, lo otro, para aquí, para allá. Y Dios dice, no, te estás escondiendo detrás. No eres consciente de quién eres. No ves quién eres. Mírate al espejo. Pero ojo, ¿sabéis cuál es el espejo de Dios? La Biblia. La palabra nos describe realmente dónde estamos y quiénes somos. La palabra nos describe lo que tiene que haber en el corazón de alguien que dice que ama a Dios y que sirve a Dios. Es la palabra el espejo de nuestra alma. Y cuando tú te ves a la luz de la palabra, ahí no hay engaño. Cuando los demás te miran, a veces te dicen cosas por quedar bien. ¿Ah? Yo bajo, estoy seguro que si yo bajo hoy, después de predicar, digo, hermano, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el mensaje? Y alguno dirá, ¿qué le voy a decir al pastor? Pastor, muy bien. Pero a Dios no se le engaña. Y cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿qué tal lo he hecho? Y el Señor dice, ay, qué desastre, macho. A ver si te preparas más, a ver si oras más, a ver si clamas más. ¿No te das cuenta que no son tus palabras? Soy yo quien tiene que fluir a través de esas palabras. Y yo, ay Señor, gracias. ¿Entendéis la diferencia? La tendencia natural no es solamente eso, sino también a buscar culpable fuera de nosotros mismos. Jacob se podría haber presentado delante de este varón. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? El nombre no lo escogí yo, ¿eh? Que sepas que yo nací y a mí me pusieron Jacob. Yo me hubiera puesto, no sé, Alejandro Magno. No, más impactante. No, me pusieron Jacob, el suplantador, el engañador. Además te voy a decir algo, que sepas que en el fondo yo podría haber sido diferente, pero tuve un hogar complicado. Mi papá me rechazaba. Mi papá quería a mi hermano mayor y lo quería a él. Y yo me sentía solo. Y mi mamá encima, en lugar de ayudarme y de sanar mi corazón, ¿sabes qué? Aumentó y echó más leña al fuego. Y me hizo más Jacob que nunca. Venga, vamos a engañar a tu padre que está ciego. Y yo lo hice. Y esa es la tendencia natural. A engañarnos, no saber ni ser conscientes de quiénes somos, porque buscamos culpables. Yo sería un gran siervo si no fuera porque, y empezamos a describir el culpable y los culpables que tenemos a nuestro lado. Yo te voy a decir algo. Jacob tenía motivos para echarle culpa a todo el entorno, el contexto, la gente y lo que sea. Pero Jacob reconocía quién era él. Él era el suplantador. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Le cambió el nombre y le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino que será Israel.
porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios en ese momento? No me pusiste excusas. Jacob, no me pusiste excusas. Entendiste lo que era, lo que necesitabas. Peleaste por ello y por eso lo vas a recibir. Qué diferencia, ¿verdad? Tendencia natural también a esconder lo que somos o incluso a resignarnos. Vosotros imagináis allí a Jacob, pensáis que Jacob hubiera peleado con el ángel o con el varón, como dice aquí la palabra, si se hubiera resignado, si hubiera dicho, bueno, ya está, viene mi hermano a matarme, me lo merezco, hasta aquí llegó todo, y empieza a despedirse, adiós a los hijos, adiós a las esposas, adiós, bueno, me voy solo para que me maten. No, él dijo, no, voy a pelear por mi vida. Y aunque yo me merezco todo el mal y el daño que me quieren hacer, Jacob estaba manifestando algo que nosotros lo tenemos claro y que lo hemos visto consumado en nuestro Señor Jesucristo. Que no somos merecedores de nada de Dios, pero la gracia y el amor de Dios son lo que hacen el cambio real en nuestras vidas. Ninguno de nosotros no merecemos salvación, pero viene Dios y dice, yo muero por ti para que tú seas salvo. Es por gracia, no por méritos propios. Por eso si te resignas a lo que eres ahora, lejos de la realidad de Dios, le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ya no hay nada más que hacer conmigo. Ya está todo hecho. Lo único que me espera son las consecuencias de lo mal que lo he hecho. Y Dios dice, no, yo tengo esperanza para ti. Porque yo escojo a lo más vil y menospreciado para avergonzar a lo que se cree ser sabio. Porque yo cojo al barro y le doy forma como una vasija para que contenga mi misma presencia. No eres tú, no es la calidad del barro, son las manos del alfarero que forja nuestras vidas y que nos ayudan a hacer aquello que Él dijo que nosotros seríamos. Por eso Jacob fue cambiado. Y entonces, claro, él reconoció quién era, no puso excusas, no se justificó, no le echó la culpa a otros, no se escondió. Él dijo, soy quien soy y yo voy a por el cambio. Por eso viene el verso 28 y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí mismo lo bendijo. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya, fue librada mi alma. Dios lo bendijo, le cambió el nombre. Ahora bien, Jacob tenía que aceptar el cambio. Cuando Dios cambia nuestra vida, no es sin propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida siempre tiene propósito. Por eso es un error decirle a Dios, Señor, bendíceme, porque Dios te va a preguntar, ¿y para qué quieres la bendición? Señor, dame unción y poder de lo alto. Y Dios te dice, ¿para qué? Señor, respáldame espiritualmente, que tu espíritu nunca falte y fluya a través de mi vida. Y Dios te pregunta, ¿para qué? No por qué, sino para qué. Porque la bendición que Jacob recibió era para algo. ¿Sabéis para qué era? Para continuar el cumplimiento o alcanzar el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces, aceptar el cambio de Dios no es tan fácil, no es tan sencillo. Porque el cambio implica responsabilidad. El cambio implica compromiso. Ya Jacob
siendo cambiado a Israel, ya no podía volver a los caminos antiguos, a las formas de hacer antiguas. Jacob tenía que asumir el cambio y comportarse como tal. Porque Dios le dijo, ya no serás más el que suplanta a nadie. La bendición viene de mí y la vas a recibir no por haber suplantado a nadie, sino porque yo te la doy. Y entonces, claro, es importantísimo esto. Hay un detalle en esta lucha que es cuando está peleando este varón con Jacob y le dice, déjame, y él dice, no te voy a dejar. Y entonces el varón le toca el músculo, el encaje del músculo en el muslo y lo deja cojo. Y uno dice, pero ¿qué detalle tiene esto? Dios lo estaba quebrantando. Jacob era alguien que confiaba en sus maneras, en sus formas, pero Israel debía ser alguien que confiara en Dios, no en sus propias fuerzas. Jacob era alguien que confiaba en su astucia. Él se sentía muy listo. Él se defendía con estrategias. Él tenía estrategias para aquí, para allá, todo. Luchaba con sus propios recursos. Pero cuando Dios le toca, lo marca, lo quebranta de tal forma, hermanos, que él ya no puede luchar como antes. Se ve tocado en esa lucha y se ve marcado de por vida. Por eso dice que después de esa lucha salió como cojeando. Una señal notoria y visible de que Dios había hecho algo y lo que había hecho Dios era quebrantarlo, romperlo. ¿Sabéis qué pasa a veces? Que nosotros no estamos dispuestos realmente a aceptar lo que Dios quiere porque no estamos dispuestos a ser quebrantados, a ser rotos, a ser humillados. No estamos dispuestos a que Dios nos rompa y nos haga de nuevo. No estamos dispuestos a que quede una marca en nuestra vida de por vida para que todo aquel que nos vea diga, uy, verdaderamente este pasó por las manos de Dios. Nuestro propio Señor Jesús es un ejemplo claro. Cuando Tomás, después de haber resucitado, él dice, yo no creo si yo no veo las heridas. Y cuando Jesús se aparece, le muestra sus manos. Y hasta el día de hoy, nosotros sabemos que cuando le veamos, veremos las marcas en sus manos, porque esa fue la señal del quebrantamiento. Y por eso dice la Biblia que por lo que padeció, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo de Nazaret se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Sus marcas, sus marcas, sus marcas. Por eso nosotros, si somos quebrantados, tenemos que tener secuelas, marcas, se tiene que notar. No puede ser que después de haber sido verdaderamente quebrantado por Dios y transformado por Dios, sigamos siendo los mismos, sigamos haciendo lo mismo, sigamos trabajando igual, sigamos pensando igual y sigamos haciendo las cosas igual. Eso no es la marca del verdadero quebranto delante de Dios. Por eso, aceptar el cambio implica mucha determinación. Nadie acepta lo que viene de Dios si no está dispuesto a pagar el precio. ¿Tú quieres servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Que sepa que vas a pagar un precio. Hace años, una hermana tenía que viajar a Madrid a hacer unos trámites y demás. Yo llamé al hermano, el pastor Juan Carlos Escobar, para ver si la podían recibir porque tenía que pasar una noche en Madrid. Él estaba de viaje y quien le recibió fue su esposa, se llama Fiona. Y esta hermana empieza a abrir su corazón con esta pastora, con Fiona, y le empieza a contar y le empieza a decir, porque esta mujer, esta hermana, estaba anhelando tener pareja, tener un esposo, formar un hogar. Y entonces ella decía, yo quiero un siervo así, asá, que vuele, que sea guapo como Brad Pitt. Bueno, le puso todas las cosas. Y claro,
esta mujer, en base a la experiencia, le dice, amén, pero ¿tú estás dispuesta a pagar el precio de estar casada con un siervo de Dios? Dice, ¿cómo? Y sí, mira, mi esposo ahora no está. De los 365 días del año, mi esposo se pega igual 200 días fuera de casa, atendiendo necesidades que Dios le ha pedido. ¿Estás dispuesta tú a asumir eso? Y la hermana se dijo, ay, igual como que no. Porque la bendición de Dios, si la aceptamos, tenemos que saber que tiene un precio. Y ese precio nunca nos va a matar espiritualmente, pero sí humanamente. Si no estás dispuesto a morir en tu carne, la bendición de Dios siempre estará a la puerta. Te alegrarás por las bendiciones de otros. Te regocijarás porque igual a veces cae la bendición y te salpica algo, pero siempre serás de los que lo miran de lejos. Pero Dios dice, yo hago cosa nueva en ti. Pronto saldrá la luz. No la vas a conocer. Necesitas y necesitamos ser cambiados. Por eso yo quiero terminar este tiempo orando. Quiero que pasen los hermanos de la alabanza rapidito, sin hacer mucho ruido, y los demás nos ponemos en pie. Porque claro, yo quiero terminar con esto. Hermanos, Jacob fue introducido a lo nuevo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque él no se rindió. Él no aceptó la realidad que tenía que vivir. Tuvo la oportunidad de cambiar y ¿sabéis qué hizo Jacob? La aprovechó. No dejó pasar la oportunidad. Podría haberse conformado y ¿sabéis lo que hizo Jacob? No lo hizo. Él quería la bendición de Dios. No te dejaré hasta que no me bendigas. Podría haberse rendido, pero no se rindió. Él peleó hasta que lo recibió. Por eso hoy te digo, no te rindas. No te rindas. Tendrás tus motivos para rendirte o bajar los brazos. Yo te digo, no te rindas. No te rindas. Pelea. Pelea. No te rindas. Si te rindes, esto es todo lo que tendrás. Ya lo has visto. Pero si tú peleas, he aquí lo nuevo de Dios saldrá a la luz. Y lo vas a ver. No sé en cuánto tiempo. 1 mes, 2 meses, 3 años, me da igual. No lo sé. Pero Dios es fiel para cumplir. No te rindas. No te rindas. La enseñanza religiosa evangélica es una iniciativa de las iglesias evangélicas encaminada a enseñar los valores y principios cristianos que se encuentran en la Biblia a los alumnos de los colegios e institutos públicos que lo soliciten. La enseñanza religiosa evangélica forma parte de las asignaturas optativas y para ser impartida en los centros educativos debe solicitarse en cada curso escolar y cumplir con el número mínimo de alumnos que marca la normativa. Actualmente, en Navarra hay 3 colegios públicos donde se imparte esta asignatura. Los contenidos se centran en las enseñanzas y principios bíblicos y en el estudio de la figura de Jesús. Estos contenidos se desarrollan con libros de texto creados específicamente para esta asignatura. La enseñanza religiosa evangélica está reconocida y respaldada por la Constitución española, por las leyes que garantizan la libertad religiosa y por la legislación educativa vigente, así como por los acuerdos de cooperación del Estado con las iglesias evangélicas. ¿Quién puede solicitarla? Todas aquellas familias que tengan hijos o hijas cursando infantil, primaria, ESO o bachillerato en colegios e institutos públicos. Pide tu solicitud en el stand de ERE de la iglesia, ubicado en las salidas. Debes rellenarla y firmarla entre el 6 y el 22 de febrero. Para más información, puedes acercarte al stand de ERE o hablar con Sara Pestana, Rocío Vergara o Eliana Rojas. Recuerda que, como padres,
tenemos el derecho de elegir la formación religiosa y moral de nuestros hijos. No pierdas la oportunidad. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.